Muy buenas tardes a todos los asistentes que en estos momentos están ingresando a este webinar de la actualidad de mercado que vamos a esperar de los mercados de petróleo, en el cual pues en estos momentos pues estamos con el equipo de Equity y el de FX. Pues el día de hoy tenemos a Simón, Account Manager del grupo de Equity. Muy buenas tardes para ti, Simón, y pues bienvenido Hola, ¿cómo seas vas? a este webinar. Hola a todos, ¿cómo están? Un placer. Dale, perfecto. Igualmente, antes de arrancar, de que Simón pues nos brinde toda la información con respecto al broker, me gustaría saber si me están escuchando sin ningún problema, si están escuchando a Simón sin ningún problema, y adicionalmente si pueden ver la presentación, si pueden ver pues efectivamente toda esta información. En estos momentos pues le voy a compartir a Simón la pantalla para que pues efectivamente les pueda compartir pues toda la información que nos trae el día de hoy con respecto a Equity. Igualmente, mientras Simón va configurando, pues, efectivamente su pantalla, ya Simón, pues en estos momentos vamos a mirar. Ok, listo, perfecto, Simón, ya estamos viendo tu pantalla. Igualmente, mientras se van reportando, saluda a Roberto, muy buenas tardes, me alegra que se esté escuchando, Roberto, y adicionalmente, pues me gustaría saber si los demás asistentes, pues nos pueden ver y nos pueden escuchar sin ningún problema. También nos gustaría saber desde qué ciudad o desde qué país nos están sintonizando, pues para saber hasta dónde estamos llegando en este webinar de esta tarde. Muy bien, Robert, nos estás sintonizando desde México, desde el Estado de México. Muy buenas tardes para ti, ya casi buenas noches, y pues para todos ustedes mientras van ingresando. Entonces, Simón, bienvenido y nada, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, como les comentaba Raúl, nosotros somos Equity, somos un broker con mucha trayectoria. Anteriormente nos llamábamos Divisa Capital. Éramos un broker institucional y de hecho proveedores de liquidez de algunos brokers bastante conocidos acá en la región en el sector retail, que seguramente han escuchado como Hotforex, XM. Nosotros les vendíamos la liquidez en tema de divisas a ellos. Luego recibimos una inversión del Medio Oriente considerable y comenzamos a meternos un poco más en la parte de retail, que nos parece un mercado muy interesante. Y ahí nace la marca Equity, Equity Global Markets. Básicamente somos un broker regulado en Inglaterra, Dubái, Jordania. También tenemos algunas regulaciones locales para países específicos como Armenia, Kenia. Y estamos también con presencia en Estados Unidos en una oficina de representación en Florida. ¿Listo? Hay varias cosas. Nosotros como broker no solo buscamos que la gente opere, sino nos interesa un poco que las personas que están con nosotros eh, pues logren un poco fortalecer su trading, aprender un poco más y por eso digamos que contratamos este tipo de webinarios y de seminarios virtuales que hacemos seguido para que lo tengan en cuenta. Hoy el tema es petróleo, pero mañana puede ser otro tema sobre algún fundamental interesante, coyuntura del mercado, algo que esté pasando. Lo patrocinamos nosotros para nuestros clientes y para ustedes, para que lo tengan en cuenta. Pues si sus brokers si ya están operando, comparen siempre vayan un poco más allá y vean lo que el broker les está ofreciendo. Quería pues decirles que algunos brokers tienen regulaciones que no son tan llamativas. No sé si han visto, hay unos brokers que aparecen regulados en San Vicente de las Granadinas o en Islas Caimán. Siempre vean en dónde está regulado su broker. ¿Por qué? Esto tiene implicadas cosas. Primero, el apalancamiento. Los brokers que están regulados en Inglaterra nada más tienen un apalancamiento limitado de 1,30 usualmente, pero los brokers que están regulados offshore pueden acceder a apalancamientos pues ilimitados, básicamente apalancamientos yo he visto hasta de 1,8000 que me parece exagerado, no me parece sano. Eh, y hay otros brokers que han buscado otras regulaciones más estables y permiten un apalancamiento 1,500 fuera de Inglaterra. Por eso nosotros tenemos las regulaciones también en Dubái y en Medio Oriente, para permitir a nuestros clientes, en caso de que lo necesiten, pues ese tipo de productos. Bueno, sé que muchos acá están hoy por el tema del petróleo. Quería mostrarles un poco, un momento, un poco los activos que nosotros tenemos relacionados con energéticos. Básicamente tenemos cuatro activos. Ustedes saben que existen dos referencias principales en tema de petróleo, que son WTI y Brent. Eh, y dentro de estas referencias, pues hay muchos productos derivados que se pueden sacar. ¿Qué pasa? Los contratos de petróleo se basan sobre futuros, el precio. No sé si vieron, pues el petróleo llegó a precios negativos, pues en realidad no el petróleo, sino
sino los contratos de petróleo llegaban a precios negativos. Eso hay que aclararlo. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Los commodities que nosotros ofrecemos tienen varios vencimientos dependiendo del contrato futuro que estén operando y también tenemos un contrato que es cash, o es decir, spot, que utiliza el precio actual del petróleo. Entonces, para que lo tengan en cuenta en nuestra plataforma, el WTI aparece como US Oil Roll, este es el cash, el del precio spot. Lo mismo acá aparece el Brent, UK Oil Roll, el precio spot. Eh, el margen que nosotros requerimos es del 15% para hacer la operación. Y en tema de futuros, aparece igual, UK Oil, pero no aparece el roll, es decir, que no es un precio cash. ¿Qué pasa con estos dos tipos de activos? Uno tiene una fecha de vencimiento, digamos que vencen usualmente en los 18, 20 de los meses y se hace un contrato cada mes, se renueva un contrato. Entonces ustedes pueden comprar ese contrato o una fracción de ese contrato eh, y esperar, no sé, que el precio suba, por ejemplo, que estuvo muy barato, y pueden cerrar ese contrato antes del vencimiento, del vencimiento del futuro. Lo mismo con el petróleo en el caso cash. Hay otra cosa que me parece que es importante tener en cuenta y es el tamaño del contrato. Si ustedes operan divisas, se han acostumbrado a que un lote estándar son $100,000. Sin embargo, cuando estamos operando petróleo, un lote estándar equivale a 1.000 barriles de petróleo. Es decir, que en la plataforma lo mínimo que ustedes pueden adquirir son 10 barriles de petróleo. Entonces eso equivale a 0.01. ¿Qué pasa? 10 barriles de petróleo, si lo cotizamos a este precio, Raúl, ¿cuánto estuvo el petróleo hoy? Más o menos en cuánto cerró. ¿Lo estuvo revisando? El petróleo más o menos en cuánto lo vio en rangos. Hoy, hoy de hecho no fue tan buen día para el petróleo, a pesar de que se sigue consolidando en territorio positivo. Lo que podemos ver es que por parte del Brent presentó una caída del 0.67, es decir, que entre los $29 por parte del WTI terminamos cerrando la sesión como entre los $23 más o menos. Bueno, listo. Si ustedes esperan, pues, si esperan una reactivación de la economía, pues saben que la gente se va a comenzar a mover cuando acabe la pandemia, etcétera, podrían comprar un contrato de, pues, mínimo de 10 barriles de petróleo, pero recuerden el precio, son 10 barriles de petróleo por el valor que esté actual. Entonces no pueden comprar un barril de petróleo ni una fracción de barril de petróleo. Es muy importante que tengan en cuenta el tamaño de su cuenta con respecto al tamaño del contrato y el tamaño del margen requerido que el broker les va a pedir. Porque puede que su posición sea muy buena, pero que digamos que ustedes compraron petróleo ayer, su cuenta era muy pequeña, no sé, de $50, $100, y se devolvió como pasó hoy. Pues van a perder una cantidad en la que ustedes no, pues su cuenta no puede soportar. Entonces gestionen ese tipo de información. Siempre infórmense sobre el activo que están operando, no solo de la manera fundamental, sino la manera técnica, y no me refiero a análisis técnico, que es muy importante, obviamente, sino la manera técnica y cómo está constituido el contrato, cuándo vence, qué margen requerido tiene, etcétera. Bueno, para que lo tengan en cuenta. Ok, Simón, Listo. una pregunta. Normalmente cuando estamos hablando del contrato de equity, ¿cuánto es el contrato de un lote en tema de barriles? 1.000 barriles de petróleo. Ah, listo, perfecto, para que los demás tengan en cuenta que cuando hacemos una operación de un lote no significa que estemos adquiriendo un barril de petróleo, sino que estamos adquiriendo pues 1.000 barriles de petróleo. Exacto. Listo. Nosotros, bueno, tenemos varios tipos de cuentas, además de productos. Si les parece que operar 10 barriles de petróleo es muy caro, nosotros ofrecemos acciones. Entonces, por ejemplo, si quieren ver acciones relacionadas con el petróleo, tenemos acciones de Exxon, tenemos acciones de Shell y de otras, pues de otras petroleras en el mundo que también son opciones, pues operaciones muy interesantes y no requieren tanto. Un lote estándar en acciones equivale a una acción. Entonces, si tienen una cuenta y no quieren sobreapalancarse, tomar el riesgo del petróleo que se mueve mucho, pueden adquirir una acción de Exxon, que si no estoy mal está ahorita en cerca de los $40. Les muestro, acá aparecen todas las acciones pues, relacionadas de Estados Unidos. Entonces acá les va a aparecer, por ejemplo, Exxon. Entonces acá está, tenemos un margen requerido del 5%, lo cual es muy competitivo, y la acción de Exxon está cerca de los $40. Entonces me parece una muy buena opción cuando es una acción que se valoraba antes de la pandemia cerca de los 70.
Entonces, si es una opción de mediano plazo, de bajo riesgo, bueno, bajo riesgo entre comillas, siempre hay que gestionarlo bien, pues está la oportunidad ahí. Nosotros en Equity tenemos dos tipos de cuenta. Tenemos una cuenta ejecutiva y una cuenta Premier. La ejecutiva tiene un beneficio y es que no cobra comisión, está más, hecho para, un poco más para clientes pequeños, digamos que de $1000, cerca de ese valor. Y la Premier tiene pues unos spreads reducidos, digamos que de 0.1, 0.2 en euro dólar, pero tiene un valor de ingreso un poco más alto. Necesitan tener una cuenta de al menos $20000. Entonces, ya dependiendo de qué tipo de inversionistas sean ustedes, pueden revisar cuál es la opción que más les conviene. Nosotros tenemos soporte en español también para que lo tengan en cuenta, no muchos brokers lo tienen. Tenemos depósitos pues ustedes están en toda Latinoamérica, pero ahorita habilitamos depósitos en el caso de Colombia, en depósitos en Vía Baloto, Efecti. En el caso de México están depósitos en Oxxo. En el caso también habilitamos depósitos por PCE. En el caso de Brasil tenemos depósitos por boleto bancario. Entonces son opciones cash para facilitar el proceso. Que pasa? Muchas veces no tenemos una tarjeta de crédito o no queremos usar el crédito, no queremos abrir una cuenta en Neteller, Skrill, etcétera. Simplemente vamos a la tienda de Oxxo de al lado de nuestra casa y hacemos el depósito ahí. Entonces esto facilita un poco el acceso a los mercados, ¿no? Porque no es solo, pues si no estoy tan bancarizado, si no tengo un historial para solicitar una tarjeta de crédito, pues también puedo hacerlo por ese lugar y los montos máximos de depósito están cerca de los $2000. Entonces, es una opción que no van a encontrar en todos los brokers, ¿listo? Ok, listo. ¿Y cómo sería, Simón, para el tema del retiro? Porque muy bien el depósito, pero ¿cómo sería el tema del retiro? Claro, listo. Para los retiros, en un par de meses quedan habilitados los retiros por PS y por métodos cash como Oxxo. Los montos también serían similares. Sin embargo, actualmente los retiros los pueden hacer por Neteller, Skrill, transferencia bancaria y tarjeta de crédito o débito si utilizaron ese método para depositar. No son Ok, Simón, creo que se frizó la imagen. No sé si los demás siguen escuchando a Simón o si solamente es por mi parte de que no, digamos que se trabó la imagen en estos momentos. Si me pueden comunicar con eso. Ok, Homero, muy bien. Nada, vamos a esperar un momento si Simón regresa. Muy buenas tardes para ti, Homero. Eh, muy bien. Vamos a esperar un momento que Simón pues vuelva o retorne. Igualmente me voy a comunicar con él pues para mencionarle que, que no, bueno, que está congelada. Se congeló la imagen. Igualmente pues la información que nos está dando Simón era con respecto al broker y el tema de las cuentas, que la verdad me parece muy interesante, sobre todo en el tema de que muy pronto se va a poder realizar el retiro. Muy bien, creo que hemos perdido a Simón, pues en estos momentos debe ser por la calidad del internet, pero pues nada, entonces, eh, pues vamos, vamos a pues informar, bueno, vamos igualmente, mientras Simón va regresando, ¿qué les parece si arrancamos pues con este webinar? Digamos que por mi parte, pues ya Simón nos dio una buena presentación, una buena introducción, entonces nada, vamos a tomar el dominio por parte de la presentación. Y pues me disculpo con todos ustedes de pronto por este inconveniente técnico. Igualmente yo creo que Simón nos debes estar escuchando en este momento, pero tal vez la calidad del internet no es la mejor, pero pues nada. Entonces voy a tratar de tomar eh, la presentación. Muy bien, perfecto. Sin ningún... Ah, muy bien, Simón, ¿me estás escuchando? Eh, muy bien, pues bueno. Mientras Simón va nuevamente reconectándose con nosotros, pues vamos a dar pues inicio a ya el tema del día de hoy. Igualmente, si ustedes quieren hablar con respecto a este webinar o con Simón, pueden estar comunicándose con él. Igualmente, Simón, no sé si ya me estás escuchando, si ya puedes tener acceso. Eh, no, la verdad, Sí, no te te estamos oigo. escuchando. Ah, listo, perfecto. Entonces, Simón, estabas hablando con respecto a los métodos de retiro, que efectivamente en un mes ya por parte de México, los OXXO, las personas van a poder retirar efectivamente los rendimientos de sus cuentas.
Entonces, pues, si quieres continuar en este punto. Sí, bueno, lo que les quería decir es que si ustedes van a depositar lo mínimo, que son $30, es muy probable que no logren gestionar bien el riesgo y que se lleven una mala pasada. Entonces, yo les sugiero que si ese es el caso y digamos que no tienen el capital, ahorren un poco más para depositar al menos 100 y poder gestionar bien el riesgo y no tronar la cuenta. Bueno, nosotros tenemos un par de plataformas extra, no sé si han visto, hay personas que tienen Mac y no pueden instalar MetaTrader 4 por la última actualización que hubo de Mac que no es compatible. Pueden utilizar entonces, en este caso, nuestro Web Trader, que es muy similar, es muy agradable, es muy sencillo, mucho más que MetaTrader, y ahí pueden hacer operaciones en tiempo real desde su cuenta en vivo. Es una opción adicional que tenemos. También estamos haciendo algunos concursos de trading para las personas que tengan más rendimiento, recibir un poco de, pues, un premio monetario digamos que por ganar el tema. Todavía no ha salido, les estaré contando más igual del programa que vamos a tener, que ya hemos hecho en otros países, pero hay que hacerlo para la región de Latinoamérica. Entonces eso está pendiente, es una opción súper interesante. Ah, vale, muchísimas gracias, Simón. La verdad también me parece bastante interesante. Igualmente, como les estaba mencionando, si ustedes quieren preguntarle algo directamente a Simón, lo pueden hacer a través de nuestro chat. Él va a estar respondiéndoles a ustedes tanto por parte de este webinar o más adelante que el equipo de Equity muy seguramente va a estar comunicándose con ustedes porque, como lo había mencionado Simón, es uno de los pocos brokers que efectivamente nos da esa posibilidad de soporte en habla hispana. La verdad es un punto bastante importante y relevante. Igualmente, en estos momentos en el chat está dejando su correo electrónico simon.barraguan@equityconsultants.com. Entonces, la verdad, pues, si se quieren comunicar con él. Entonces, muchísimas gracias, Simón. Igualmente va a estar pendiente para todos ustedes. Y ya, pues, Correcto. porque tenemos que arrancar con este webinar, vamos a empezar a hablar, pues, del tema del día, que es el mercado del petróleo. Sí, cuando nosotros hablamos del petróleo, sin duda alguna, es uno de los activos que más se ha llevado las consecuencias del COVID-19 o del coronavirus. Y pues, adicionalmente, es un aspecto que para algunos traders puede llegar a ser bastante preocupante, pero para otros en esos momentos pues están viendo esas soluciones bastante importantes y bastante relevantes, y es por eso pues que en este webinar vamos a hablar con respecto a el mercado del petróleo. Es muy importante, sobre todo para las personas que están empezando, que entendamos un poco más con respecto a qué es el petróleo. El petróleo en sí es una materia prima, la cual es transformada para convertirse en diferentes elementos de consumo, bienes de consumo. Digamos que uno de los principales, sin duda alguna, vamos a hablar con respecto a la gasolina, y adicionalmente que lo que muchos no saben es que es uno de los commodities más líquidos en el mercado. Es decir, cuando estamos hablando de temas de liquidez, es uno de los que más se transa, los que tienen pues efectivamente una relación mucho más positiva entre oferta y demanda. Siempre va a estar la oferta, siempre va a estar la demanda, porque por diferentes países extractores de petróleo, llamémoslo la OPEP, llamémoslo los países aliados de la OPEP, llamémoslo los Estados Unidos, pues tienen esa dependencia económica con respecto a la extracción del crudo. Pero por otra parte o por otro lado, vamos a tener a nuestra oferta o a por parte de los consumidores, que pena de los demandantes, vamos a tener a países que son manufacturalmente fuertes, sólidos y que adicionalmente están presentando fuertes crecimientos debido al fuerte consumo que tienen con respecto a este tipo de materia prima. ¿Qué es lo que, digamos, vamos a mirar en este punto? Estamos viendo países como, bueno, no Rusia, estamos viendo países como China, estamos viendo países como India, estamos viendo países como Taiwán, que efectivamente tienen un alto consumo de este tipo de materia prima, e incluso los Estados Unidos es un país que tiene un fuerte consumo por este tipo de activo. Es decir, que aquí ya es cuando nosotros los traders vamos a entender un poco mejor el comportamiento de los precios internacionales del petróleo, porque debido a que como es uno de los activos más líquidos de todos los mercados financieros, vamos a tener una relación entre consumidores y productores, es decir, oferta y demanda completamente correlacionada o relacionada entre ellos. Por supuesto, dependiendo del comportamiento de uno, se va a comportar el otro. Si uno le va bien, al otro le va a ir bien. Pero por supuesto que aquí ya vamos a mirar que entre más consuma un activo, normalmente los precios internacionales de ese activo van a disminuir. En el caso contrario, cuando se dejen de consumir, van a aumentar. Esa es como la relación normal o
cotidiana que vamos a encontrar entre los oferentes con respecto a los demandantes. Es decir, que si alguna de estas dos variables empieza a presentar impactos, que empieza a presentar aspectos negativos, muy seguramente los precios internacionales del petróleo van a presentar afectaciones. Esto lo hemos visto durante todo el 2019 cuando primero se presentó la guerra de precios entre Arabia Saudí y Rusia y actualmente por los anteriores bajos consumos de crudo que presentó China debido a que su manufacturera se cerró por el COVID-19 o por esta pandemia que afectó fuertemente al gigante asiático. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió en ese momento? China no produce petróleo, pero era el país que más es el país que más consume petróleo a nivel mundial. Entonces, si a mi mejor cliente o mi mejor cliente no está consumiendo lo que yo estoy produciendo, pues significa que tanto a él no le va a ir bien, así como a mí no me va a ir bien. Y por eso se presentó una de las fuertes caídas en los precios internacionales del petróleo. Caso contrario, por parte de la oferta, que fue lo que vivimos alrededor de hace 3 semanas, o sí, hace 3 semanas donde pudimos observar que los inventarios de Estados Unidos ya tenían un exceso de almacenamiento, es decir, ya no cabía un barril más donde almacenar y adicionalmente ese día se presentó los vencimientos de los títulos o los futuros del WTI con vencimiento en mayo y pues ahí fue cuando se presentó esa contracción económica fuerte por parte de los precios del petróleo, los cuales llegaron a ubicarse a menos $30, que lo que muchos no saben es que vivieron un cisne negro en el mercado del petróleo, siendo pues el primer cisne negro en el cual pues nunca en la historia se imaginó ver un precio del petróleo en, primero, en números negativos y sobre todo en menos $30. Entonces, eso es como lo que vamos a empezar a entender en los mercados financieros de aquí en adelante. Y adicionalmente, ¿por qué es importante que comprendamos esto? Porque aquí ya es cuando nosotros leamos una noticia en Bloomberg, leamos una noticia en Investing, ya leamos una noticia en TradeHub o bueno, en diferentes portales informativos, FX Empire, FX Street, es cuando nosotros ya vamos a entender de una mejor manera la publicación de datos de China, cómo afectan el petróleo, la publicación de Arabia Saudí, cómo afecta el petróleo, las decisiones de la OPEP, cómo afectar los precios internacionales del petróleo y nosotros como trader, cómo vamos a empezar a tomar beneficios con respecto a ello. Pero bueno, ya miramos petróleo, la relación entre los activos, muy chévere, muy bien hasta ese punto. Pero entonces es importante que también nosotros comprendamos por qué existen diferentes tipos de referencia de petróleo. Primero, normalmente cada petróleo tiene un tipo de densidad en la cual densidad que tiene una composición química diferente. Es decir, que la diferencia entre un petróleo con respecto al otro petróleo va a ser por la concentración de azufre. Esto es un punto bastante importante porque cuando normalmente se escucha que se encontraron diferentes pozos petroleros, nuevos pozos petroleros, nuevos lugares para extracción de petróleo, lo primero que se tiene que determinar es la referencia de petróleo. Que sea WTI no significa que sea West Texas o que sea Brent no significa que sea un petróleo del Mar del Norte. Lo que implica es que dependiendo de la concentración de azufre va a tener como una dirección en los precios de sus referencias y adicionalmente que va a estar cotizando dependiendo de la referencia en diferentes tipos de bolsas. Entonces, ese es el punto importante y relevante. Aquí es donde nosotros ya vamos a entender el tema de Brent y de WTI, que son las dos referencias. Pero ¿cuál es la diferencia entre ellos? Principalmente, como lo habíamos mencionado, la concentración de azufre. Cuando hablamos de West Texas Instrument o WTI, tiene una concentración del 0.24% de azufre, mientras que el petróleo con referencia a Brent o Europa y Mar del Norte va a tener una concentración de azufre del 0.37%. ¿Qué significa eso? Que el petróleo WTI es un petróleo que tiene una menor concentración, por lo cual es un petróleo más puro. Y como es un petróleo más puro, ¿eso qué va a implicar? Que el proceso, digamos, de refinería o para los procesos productivos de diferentes empresas va a ser mucho más sencillo, mientras que el Brent va a ser un poco más complicado por ello por el aumento en concentración de azufre. Y adicionalmente, si lo miramos entre esos dos comparativos, en el sistema internacional vamos a encontrar más petróleo con referencia WTI que con referencia Brent. Por eso es que la referencia Brent es un poco más costosa. Primero porque es más difícil de procesar, de producir, y pues eso implica que sea un costo más elevado y adicionalmente porque pues hay menos cantidades que el WTI. Ahora bien, ya miramos ese comportamiento,
no hubo problema, se entiende hasta ese punto, pero entonces es importante que nosotros también comprendamos qué fue del petróleo desde o a partir del 2019 o sobre todo el inicio del 2020. Durante enero, sobre todo el 23 de enero, se presentaron fuertes incrementos en las reservas de petróleo, pero sobre todo porque se dio efectivamente un nuevo nivel de tensión entre Rusia y Arabia Saudí, donde pues los dos no tenían en sí una claridad de cuáles iban a ser, pues sobre todo los resultados del nuevo acuerdo de disminución de bombeos por parte de la OPEP. Y lo importante, si lo miramos desde la línea histórica hasta este punto, pues fue en el mes de febrero donde efectivamente se anunció los nuevos recortes de producción, pero sobre todo porque los precios internacionales del petróleo en esos momentos, como pues vamos a ver durante este gráfico, ya habían presentado una caída significativa de alrededor de $20, sobre todo si lo miramos con referencia a Brent. ¿Qué les estoy mostrando en este momento? Les estoy mostrando un gráfico del petróleo durante el mes de marzo, que como podemos ver, llegó a establecerse en un nivel superior, casi cercano a los $71, pero luego de toda la concentración de la guerra de precios entre Arabia Saudí y Rusia, pues presentó su primera caída, depositándose alrededor sobre los precios de los $63, pero luego los mercados presentaron una fuerte contracción debido al COVID-19. Es decir, que de aquí en adelante, toda la caída de los precios internacionales del petróleo se han dado por el COVID-19. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió en ese momento? Claro, la OPEP dijo, ya no nos podemos pelear entre Rusia y Arabia Saudí, no vale la pena pelear. E incluso Arabia Saudí estaba como tan enfadada con Rusia porque no quería seguir los acuerdos de bombeo que dijo que iba a aumentar a 13 millones sus barriles producidos bueno, barriles producidos diariamente y que no iba a importar si los precios podían llegar hasta los $7, que Arabia Saudí iba a soportar un petróleo en los $7 y lo que le dijo Rusia, ah, sí, o sea, es que eso fue un enfrentamiento muy chistoso, la verdad. Dijo como, ah, muy bien, usted me dice, entonces vamos a mirar si lo soporta en $15. Pero claro, ya cuando los precios internacionales llegaron a los $10, ambos dijeron como, no, la verdad, aquí ya tenemos que empezar a fomentar, sobre todo en el mes de abril, establecer nuevos precios o más que todo nuevos acuerdos debido a la caída que nunca se había visto hasta ese punto. Pero claro, ¿qué es lo que tenemos hasta el mes de abril? Teníamos una caída, no hubo ningún problema, pero después se vio, sobre todo a finales del mes de abril, la caída histórica de los precios internacionales del petróleo, donde estamos viendo actualmente el WTI o la referencia pues efectivamente West Texas, y aquí lo que podemos ver es que en el MetaTrader o lo que nos registraba los gráficos ya era un precio de 0.021 centavos. Es decir, que son niveles históricos y como lo podemos ver en esta vela de 4 horas, no estamos viendo ni siquiera una vela diaria, estamos viendo una vela de 4 horas, pues presentó una caída significativa del 100% de su valor. Claro, cuando ocurrió esto ya todos dijeron no, de aquí en adelante tenemos que, muy bien, qué pena con ustedes, pensé que estaban viendo la presentación. Ya en estos momentos, muchas gracias, Albert. Ya en estos momentos, no sé si ya la están viendo, pues no es tanto MetaTrader, aún no estoy utilizando MetaTrader igualmente. Muchas gracias por tu comentario, pero aquí lo que estamos viendo es esa caída significativa. Para las personas que nos estaban viendo anteriormente, ¿qué era lo que estábamos refiriendo con respecto al COVID-19? La primera caída, o bueno, la primera contracción, sobre todo que la vamos a llamar la zona 1, no, digamos que fue una contracción debido a la guerra de precios. Luego tuvimos pues una contracción por COVID-19 y este gap bajista que están viendo acá fue desde que ya se formalizó la guerra de precios entre Arabia Saudí y Rusia, pues ahí fue cuando ya los precios, sobre todo del Brent, que era la referencia más costosa en los mercados, pues llegó a ubicarse ya por los niveles de los 37, $36 por barril. Ya en esos momentos, debido a la gran caída, ambos dijeron, no, la verdad, tenemos que hacer algo y luego se presentó esa caída significativa en las cotizaciones por parte del WTI. Fue una caída bastante fuerte, fue una caída bastante relevante y claro, aquí entonces nosotros nos queda después de esto qué fue lo que ocurrió y fue que el WTI pues presentó una recuperación, pero más que todo que este lapso de cómo es posible que ya hemos pasado de los menos $30 ya a los $20 positivos
se debió, o igualmente yo sé que Simón lo mencionó, se presentó, fue por el vencimiento de los títulos o los futuro del crudo de referencia a WTI que con ustedes, que vencía en el mes de mayo, que esto, de hecho, esta caída ocurrió, fue un lunes, y sobre todo que aquí en adelante nosotros como traders vamos a tener en cuenta los vencimientos de los futuros. ¿Por qué se debe esto? Porque nosotros normalmente en los mercados financieros vamos a encontrar muchas referencias y adicionalmente vamos a encontrar muchos vencimientos de los futuros. Pero eso implica que nosotros como traders tenemos que estar vigilando cuándo se van a dar esos vencimientos, porque normalmente cuando se dan es cuando se presenta ese fuerte movimiento en los mercados. De hecho, pues en estos momentos les voy a mostrar el portal de informativo Bloomberg, el cual, como podemos ver aquí, cuando estamos viendo WTI, Brent, aquí en la parte del contrato, sí ven que nos está saliendo junio, julio del 2020, porque aquí lo que nos está diciendo son que, o son los contratos que tienen vencimiento en ese mes o vencimiento a esa fecha. De hecho, si ustedes le dan o quieren acceder a más información con respecto al activo, Bloomberg me parece un portal muy bueno, digamos que para poder analizar todo este tema de los contratos, adicionalmente pues que les va a salir toda la información de las últimas noticias por parte del petróleo, pero adicionalmente que aquí es donde nosotros vamos a poder comprender de una mejor manera cómo se va a comportar el tema de los futuros, cuál va a ser efectivamente su fecha de sus vencimientos. Toda esa información la pueden encontrar en esta página, y adicionalmente es que ustedes se van a prevenir porque cuando se presenta el vencimiento de un futuro, lo que pasa es que las posiciones que están abiertas con respecto a ese derivado, ese futuro, se cierran y se abren con respecto al nuevo contrato. La ventaja que tiene el broker equity es que hace ese proceso automático sin ningún cargo de swap, que eso también es un punto bastante importante y bastante relevante. Entonces, aquí vamos a tener en cuenta de cómo se ha comportado, y adicionalmente en Bloomberg vamos a tener en cuenta todo este tema de los vencimientos. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando actualmente con el mercado del petróleo? Primero, el día de hoy, durante la sesión y el inicio de la sesión americana, parte de la sesión europea e incluso el impulso inicial de la sesión asiática, se presentó efectivamente un fortalecimiento con respecto a las cotizaciones. Muy bien. Y qué pena con ustedes. Quiero mirar una cosa. Ok, esta era sobre todo la diapositiva que les quería mostrar en este punto con respecto a las noticias que ocurrieron el día de hoy. Punto importante, y aquí es donde nosotros vamos a entender un poco mejor cómo se va a comportar todo este aspecto entre la oferta y la demanda. El día de hoy China publicó sus exportaciones con respecto al mes de abril, es decir, publicó la información de cómo se había presentado en el mes de abril a pesar de todo el tema del COVID-19 de la pandemia. ¿Cuál fue el punto positivo por parte de China? Que sus exportaciones presentaron un crecimiento a favor del 3,5%, desde teniendo en cuenta una tasa interanual frente a una previsión de los mercados del menos 15%. Es decir, que China ya está mostrando fuertes recuperaciones. ¿Qué fue lo que permitió eso? Primero, consolidar la dirección de los mercados por parte del WTI durante la sesión americana, sobre todo durante la sesión americana, por supuesto que parte de la sesión europea. Y adicionalmente, eso lo que nos refleja es que China, el gigante asiático, el gigante manufacturero, ya se está despertando con respecto pues a todo este tema de la pandemia a nivel mundial. Es decir, que si China se está recuperando, sí, efectivamente, China se está recuperando, China se está fortaleciendo de una manera muy positiva, y adicionalmente, pues que va a ser un elemento significativo para los crecimientos de la nación de aquí en adelante. Es decir, que se va a empezar a recuperar desde un aspecto bastante positivo. Y si lo comparamos con respecto a la semana anterior, porque pues igualmente ya hace una semana, de hecho, podemos ver que efectivamente los precios están presentando esas recuperaciones. De hecho, si lo miramos a través del MetaTrader que nos ofrece el broker equity, podemos ver que los precios en estos momentos del WTI estaban presentando una recuperación, es decir, que quieren presentar ese crecimiento del cual ya sobrepasaron el nivel 23.6 de Fibonacci. Estamos viendo en una temporalidad diaria. ¿Qué es el punto positivo? Que ya sobrepasó el nivel de los $22
que, como lo podemos ver, antes trabajaba como un soporte, luego trabajó como una resistencia, entonces significa que ya nuevamente va a trabajar como un soporte por parte de las cotizaciones. Adicionalmente, ¿qué es lo que o cuál va a ser el nuevo reto por parte del petróleo con referencia a WTI? Va a ser el nivel 38.2 de Fibonacci, es decir, el nivel de los $30. ¿Qué es lo que podemos esperar durante esa jornada que entra del viernes? Y la verdad, puede llegar a ser un impulso positivo o negativo por parte del WTI, teniendo en cuenta el informe de las nóminas no agrícolas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, Estados Unidos es uno de los países que más consume petróleo, adicionalmente que es uno de los países que tiene mayores reservas con referencia a WTI. Entonces, si vemos el resultado de sus nóminas no agrícolas que siguen a ser más negativos de lo que se esperan, lo que vamos a poder ver es una contracción en el comportamiento de las cotizaciones. Adicionalmente, mirando el abanico de Fibonacci, primero tenemos una convergencia entre el nivel del abanico del 50 y el abanico nivel del el retroceso del 38. ¿Eso que nos está indicando? Que muy probablemente vaya a ser un movimiento para los precios mucho más fuerte de sobrepasar. Es decir, que si se llega a presentar un rompimiento en el nivel de los $30.21, lo que vamos a tener es una dirección al alza mucho más fuerte y adicionalmente que también vamos a poder ver, observar, que el nivel 50 y el nivel 61 están bastante pegados entre ellos. Entonces, ¿eso qué nos va a implicar? Que va a ser mucho más fácil para las cotizaciones si llegan a tener esos impulsos alcistas de sobrepasar esas dos barreras que estamos hablando. Si lo miramos ya desde un aspecto un poco más exacto, podemos estar hablando que desde los $36 hasta los $43, esos van a ser los siguientes niveles significativos para los precios internacionales del petróleo. Si lo miramos con respecto a la fuerza del activo, ¿qué es lo que podemos ver? El ADX, que es el indicador de fuerza en la tendencia, nos está indicando que primero hay tendencia predominante alcista porque la línea de fuerza alcista, es decir, la verde de I+, está oscilando dentro del rango del 20 y 40 y adicionalmente a la línea principal de la ADX también está oscilando sobre ese rango. Entonces lo que nos está diciendo es que hay fuerza de la tendencia y adicionalmente que es una dirección de tendencia alcista. Lo que sí podemos ver es que la línea de fuerza está tratando de sobrepasar el nivel 25 a sobrepasar el nivel 20. Si llega a sobrepasar el nivel 20 puede ser un momento de incertidumbre o indecisión de los mercados, pero esa indecisión de hecho la podemos ver de una mejor manera porque es el reflejo de un mercado ansioso ante las noticias de las nóminas no agrícolas. Y ese sin duda alguna va a ser un punto bastante importante. Y ya luego tenemos el indicador del CCI, pero de ese vamos a hablar más adelante. Ahora bien, Arabia Saudí y Rusia, ¿cuál fue el enfrentamiento que tuvieron estos dos o estos dos gigantes de petróleo? Primero que efectivamente quisieron eliminar los acuerdos de recorte, sobre todo Rusia, porque determinaba que no era necesario, no le puso la misma seriedad que estaba viendo con respecto a Arabia Saudí o que estaba viendo Arabia Saudí con respecto al COVID-19 y adicionalmente pues que fue un enfrentamiento entre los 7 a los $15. O sea, Arabia Saudí para decir yo soporto los $7, wow, y Rusia soportar los $15, pues fue un enfrentamiento de poderes que normalmente vamos a encontrar en el sistema internacional, pero que ese enfrentamiento al momento en que se dieron cuenta que los precios internacionales del petróleo estaban sobre los $10, pues quedó valiendo la verdad casi nada, dado que se presentó un nuevo acuerdo con respecto a esas dos naciones, donde Estados Unidos, sobre todo Donald Trump, pues aseguró que su intervención fue muy positiva para que los precios internacionales del petróleo se recuperaran. Eso tal vez puede llegar a ser verdadero, tal vez puede llegar a ser falso, pero el punto importante de acá es que Rusia y Arabia Saudí le solicitaron a los Estados Unidos, muy bien, muchas gracias por mediar por nosotros, pero nosotros queremos que Estados Unidos se una al acuerdo de reducciones de bombeo. Y ahí fue cuando Donald Trump dijo, no. De hecho, Donald Trump no ha hecho ningún anuncio, sino que fue el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, el cual aseguró que lo que van a hacer es que le van a destinar nuevos recursos al sector de petróleo, del sector de gas de los Estados Unidos pues, para lidiar con respecto al COVID-19, pero Estados Unidos, de hecho, lo que generó ahí fue ignorar la solicitud de dos grandes miembros del sistema internacional para no pertenecer a este acuerdo de disminuciones de petróleo. ¿Por qué? Normalmente algunos dicen que es un juego de poderes, una estrategia económica, pero bueno, digamos que esto sí fue una decisión por parte de los dos mandatarios y adicionalmente porque es importante que nosotros entendamos que efectivamente China presenta una buena recuperación y porque eso contribuye a los precios del petróleo, porque al momento en que los precios internacionales del crudo presentaron una reducción del 15%, se dio efectivamente porque el brote
del COVID-19 en la ciudad de Wuhan, lo que generó fue un cierre manufacturero. Y adicionalmente que China, siendo el país que representa al sector manufacturero a nivel internacional porque es el motor de todo lo que tenemos. De hecho, la mayoría de objetos que estamos usando en estos momentos son hechos o fueron realizados en China, made in China, y pues efectivamente ese fue el punto importante y relevante. ¿Qué es lo que el temor de los precios internacionales del petróleo? Que se presente una segunda ola. Si se llega a presentar una segunda ola de contagios, muy seguramente la manufacturera en China va a tener que volver a cerrar. Pero digamos que esto puede llegar a ser bastante difícil porque el gigante asiático o el gobierno, el gigante asiático sigue asegurando que no se ha presentado pues un incremento bastante significativo y adicionalmente los precios internacionales del petróleo no se han visto empujados por China, sino pues por las reaperturas económicas en diferentes estados, en los Estados Unidos, la reapertura económica por parte de Italia, por parte de España, que a pesar de que no ha sido en su totalidad, sí ha sido progresiva. Y, ese escalonamiento que con ustedes, lo que permite es a los traders, a los participantes del mercado, tener una mejor percepción de aquí en adelante. Ahora bien, ¿cuáles son las previsiones por parte de los precios internacionales del petróleo que vamos a tener actualmente? Goldman Sachs, siendo pues este gigante banco y adicionalmente pues un gigante en el sistema internacional, pues tiene un aspecto, un sentimiento positivo. ¿Y eso por qué se debe? Porque muy bien, una vez Bloomberg lo mencionó en su artículo, ya lo peor ha pasado, no hay nada peor que se pueda esperar en la economía. Entonces significa que ya estamos en un punto de un piso significativo que ya, mejor dicho, encontramos un soporte por parte de los precios del petróleo en el cual de aquí en adelante lo que le va a quedar es espacio de recuperación. Es decir, a medida que las economías vayan abriendo, a medida en que efectivamente el sistema internacional vuelva a reactivar esa rueda económica en el cual la relación o el ciclo económico entre, que pena con ustedes, entre el sector financiero, los hogares y las empresas, pues siga manteniéndose o siga reactivándose ese ciclo entre cada uno de ellos, es decir, ese ciclo rotativo, pues lo que va a implicar es que los precios del petróleo van a poder sobrepasar los niveles que les mencioné anteriormente, digamos por parte del crudo, por referencia a WTI, y adicionalmente pues que va a ser una recuperación positiva. Es decir, algunos dicen, es buen momento de llegar a tomar una posición en largo. Desde mi aspecto personal, no les podría, digamos, que ser 100% seguros porque pues igualmente la pandemia nos ha acabado. Pero, sin duda alguna, lo que dijo Bloomberg es muy cierto. Bueno, lo que dijo el portal informativo Bloomberg en uno de sus artículos fue muy cierto. Ya lo peor pasó. O sea, ya algo peor en la economía, pues según ellos, no se puede llegar a ver. Ya sabemos que muchas economías van a entrar en un proceso de recesión, pero por parte de los precios internacionales del petróleo y nosotros por parte de los traders tenemos que ser bastante críticos y determinar que efectivamente aquí en adelante lo que queda es una recuperación y esa recuperación puede ser de grandes pasos. Entonces, eso también es un punto muy importante. Por parte de la OPEP, ellos ya aseguraron, vamos a aumentar los recortes, de hecho vamos a ser mucho más exigentes, porque lo que queremos es que los precios internacionales del petróleo se recuperen y se estabilicen. Adicionalmente, ¿cuál es el punto, digamos, tal vez positivo que va a presentarse con respecto a la demanda? Es que cuando se vayan reaperturando las economías, muy probablemente diferentes naciones van a empezar a consumir masivamente petróleo, lo cual puede llegar a ser tal vez presiones bajistas debido al alto consumo, pero debido al exceso de oferta que actualmente presenta el sistema, van a ser impulsos cada vez más alcistas por parte del crudo. Entonces, eso también es un punto importante. Morgan Stanley, digamos, su posición, pues es que se va a presentar el ajuste más significativo entre la oferta y la demanda y por qué Morgan Stanley dice o asegura pues con digamos que este aspecto y es porque ya Arabia Saudí, ya Rusia, pero sobre todo Arabia Saudí aseguró que si no se puede llegar a nivelar la relación de los precios internacionales del petróleo debido a los excesos de oferta que hay, lo que va a hacer es que va a reducir su producción diaria en 18 millones de barriles producidos diariamente con la finalidad de volver a estabilizar la oferta con respecto a la demanda. Es decir, si hay mucho petróleo, lo que voy a hacer es que voy a cerrar mi producción, voy a empezar a vender los petróleos que tengo en reserva, que tengo guardados, para poder nivelar nuevamente esos dos puntos entre oferta y las demandas y esto lo que nos va a permitir es llegar a un punto de equilibrio, lo que nos dice la teoría económica, mano invisible, y pues sin duda alguna puede llegar a ser un aspecto bastante positivo por parte del mercado del petróleo. Ahora bien, ya
para estos últimos minutos que nos quedan de este webinar, vamos a hablar algo con respecto al petróleo y es una estrategia de petróleo. ¿A qué nos referimos con respecto a la estrategia de petróleo? Normalmente, cuando nosotros hablamos del crudo, siempre vamos a encontrar dos aspectos importantes. Primero, es uno de los activos más líquidos en todo el sistema internacional, por lo cual siempre va a haber una relación de oferta y demanda constante. Y segundo, es su volatilidad. Nosotros como traders, para enfrentarnos con la volatilidad, debemos tener unas cuentas sólidas, unos márgenes sólidos. Pero claro, ¿eso qué implica? Que nosotros no podemos, si vamos a tomar una posición en petróleo en el largo plazo, no podemos llegar a tener stop loss, porque nos podemos llegar a estopear un momento de volatilidad. Y adicionalmente que nuestra cuenta tiene que ser lo bastante fuerte para soportar los movimientos que se vayan a presentar en el mercado. Ya Simón les habló con respecto a los contratos, el tamaño del contrato, e igualmente dependiendo de su apalancamiento, dependiendo de su margen que tengan en sus cuentas, pues van a poder llegar a soportar ciertos niveles en los movimientos que se vaya a presentar en la volatilidad. Pero en algunos casos no los vamos a poder soportar. Y aquí es cuando nosotros vamos a utilizar la estrategia de los commodities, que normalmente se da con respecto a los precios del petróleo y del oro, los cuales van a tener una relación como indicadores para tomar posiciones directas en el mercado de FX. Es decir, no queremos aguantarnos la volatilidad que nos va a presentar el petróleo porque nos puede llegar a estopear, nos puede llegar a hacer un llamado al margen. Entonces lo que yo voy a hacer es que simplemente voy a hacer un pequeño ajuste y ahí lo que voy a generar o lo que voy a permitir es que me voy a guiar de acuerdo a los crecimientos o al comportamiento de los precios del petróleo para llegar a tomar mis posiciones con respecto a otros tipos de activos. Y nosotros cómo vamos a hacer con respecto o cómo vamos a tomar estas decisiones de aquí en adelante. Y es a través de la herramienta de las correlaciones o adicionalmente cómo se van a correlacionar diferentes pares o diferentes activos en Forex, divisas en Forex, con respecto a los precios internacionales del petróleo. Cuando hablamos del petróleo, siempre nos vamos a dirigir sobre todo del dólar con respecto al dólar canadiense. Por supuesto, que si tiene que ser solamente en mercado Forex, no. De hecho, Simón lo estaba mencionando bastante, con un ejemplo bastante, digamos, sencillo con respecto a las acciones de Exxon. Cuando los precios internacionales del petróleo suben, Exxon presenta fortalecimientos en la bolsa de Nueva York. Entonces, eso también puede llegar a ser un punto bastante importante. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros debemos primero buscar entre todo el portafolio que nos ofrece Equity, que es un broker que nos está ofreciendo alrededor de, yo diría que más de 85 acciones. Lo que vamos a buscar son esas acciones de esas empresas que tienen una dependencia con respecto a los precios internacionales del petróleo. Entonces implica que a medida que se van fortaleciendo, estas empresas van a ir creciendo. O incluso nosotros como traders también podemos tomar una posición contraria. Si nosotros vemos que los mercados no van a presentar una recuperación, nosotros podemos tomar efectivamente una posición en contra, es decir, una posición en corto, para ayudarnos a esos beneficios de las caídas que vayan a presentar los precios internacionales de petróleo. Pero aquí nosotros, cuando vamos a utilizar este tipo de estrategias, tenemos que tener mucho cuidado, primero, con los movimientos que se van a presentar en el dólar estadounidense, porque pues simplemente el dólar es el tipo de cambio a nivel mundial y nosotros tenemos que estar siempre pendientes de este tipo de activo y adicionalmente porque el dólar en estos momentos está actuando como un activo o un activo refugio, es decir, el dólar estadounidense está haciendo activo refugio para algunos traders, entonces nosotros debemos tener cuidado con respecto a ello. Pero entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer simplemente a través de la diversificación, a través de la medición de correlaciones. Es decir, vamos a mirar cómo se va a relacionar un activo con respecto a otro, pero sobre todo nos vamos a centrar en el petróleo con respecto al dólar y al dólar canadiense. ¿Por qué se debe esto? Muchos de ustedes o muchos traders saben que efectivamente Canadá es un país que bombea petróleo. Sí, efectivamente, Canadá es el país a nivel mundial es el número 5 que extrae petróleo. Es decir, primero tenemos a Arabia Saudí, luego tenemos a Rusia, luego tenemos a Venezuela, cuarto creo que tenemos a Estados Unidos, pero de quinto está Canadá. Entonces uno dice, uy, Canadá pues está entre el top 5, entonces significa que es un teso extrayéndolo. Sí, no les voy a mentir, que es muy bueno en eso, pero de hecho Canadá es el número 1 transportándolo. Lo que muchos no saben es que Canadá tiene las mejores conexiones interoceánicas con respecto a la logística del petróleo, tanto por parte de Asia como por parte de Europa. Entonces, claro, esto le da una ventaja competitiva y adicionalmente una ventaja geográfica que no tiene ningún otro país. Por eso, Canadá depende de los precios internacionales del petróleo. ¿Qué implica eso?
que cuando nosotros vemos que el petróleo WTI presenta fortalecimientos o presenta crecimientos en sus cotizaciones, el USD CAD va a presentar devaluaciones porque el dólar canadiense se está fortaleciendo con respecto al dólar estadounidense, que va a estar disminuyendo. Es por eso que si nosotros decimos, no me quiero llevar toda la volatilidad que presentan los precios internacionales del petróleo, lo que voy a hacer es que voy a utilizar el WTI para realizar mi análisis técnico, mi análisis fundamental, y de acuerdo a la decisión que estoy tomando o que me está brindando el activo, voy a tomar posición no en el WTI, sino que lo voy a tomar con respecto al mercado Forex, o incluso, como lo mencionaba Simón, lo voy a tomar con respecto a la acción de Exxon en el mercado bursátil. Son dos diferentes maneras que nosotros vamos a tomar posición de aquí en adelante, y adicionalmente ustedes se deben estar preguntando, el petróleo, un commodity, nosotros hay veces con el RSI no podemos obtener la mejor información porque normalmente el RSI se utiliza para lateralidades. El porcentaje de Williams hay veces dura muchos niveles de sobrecompra, sobreventa, pero entonces nosotros necesitamos un activo sobre todo que se acomode a los commodities, un indicador técnico. Y por eso el día de hoy les estoy trayendo el CSI o el Commodity Channel Index o el índice canal de mercancías, el cual es un indicador tipo oscilador de momentum, el cual fue desarrollado por Donald Lambert en 1980 con la finalidad de poder entender cuáles eran los momentos en que los compradores y los vendedores dominaban a los commodities. ¿Por qué a los commodities? Porque durante los años 80 se presentó este boom de los commodities donde el petróleo y el oro eran los mayores participantes junto a la plata después de la caída de la crisis de la plata, o bueno, sí, efectivamente de este cisne negro en el mercado de commodities. Y pues lo que dijo Lambert o Donald Lambert fue que quiero empezar a utilizar el CSI para entender cómo se está comportando la fuerza en el activo, en el cual cuando nosotros veamos que entre el nivel de 0 al nivel de 100, la línea del oscilador tiene un movimiento bastante agresivo y con pendiente, lo que estamos indicando es que hay fuerza alcista. Caso contrario, que se ubique de 0 a menos 100, lo que nos estamos indicando es que hay fuerza bajista para tomar señales básicas, es decir, cuando los precios estén por encima de 100, lo que nos está diciendo es que es un momento de compra. Cuando estén por debajo de 100, lo que nos está diciendo que es un momento de compra. Y adicionalmente para identificar retrocesos, los cuales van a señalar los niveles de sobrecompra o sobreventa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Eso lo vamos a mirar en estos momentos a través de la plataforma de MetaTrader, y lo que estamos buscando pues en estos momentos es el crudo con referencia WTI. Aquí lo tenemos. Vamos a mirarlo con respecto a un periodo de 4 horas. Bueno, de hecho creo que lo vamos a mirar mejor. UK Oil. Ok, aquí, qué pena con ustedes. Vamos a hacer un ajuste de plantilla para efectivamente poder analizar un poco mejor las cotizaciones. Y efectivamente aquí ya estamos viendo el petróleo con referencia a Brent, en este caso. Y adicionalmente, ¿qué es lo que podemos ver desde un aspecto del análisis técnico? Tenemos un doble techo, pero de hecho lo que podemos estar viendo son dos triángulos simétricos en estos momentos por parte de las cotizaciones. Entonces, es como un punto también bastante importante. Lo relevante es ver tal vez la formación que vayan a presentar las cotizaciones. Igualmente, esto es una formación de una hora, ¿no? Entonces, esto es como el análisis técnico que podemos ver en estos momentos por parte de una hora. Si lo miramos ya con respecto a 4 horas, pues como podemos ver ya el triángulo se nos desaparece. Pero ¿qué es lo que nos dice el análisis técnico? Siempre tenemos que mirar entre el corto plazo a el largo plazo. Si lo miramos en el largo plazo, temporalidad diaria, vamos a utilizar el índice del canal de mercancías, que lo vamos a encontrar entre los osciladores como el Commodity Channel Index. Entonces, simplemente niveles que vamos a dejar, 100, menos 100, no va a haber ninguna necesidad. Lo que les recomiendo es que siempre marquemos el nivel de 0, que hay veces no está marcado, nosotros lo podemos simplemente añadir sin ningún problema. Y adicionalmente, normalmente, el parámetro inicial es que siempre vamos a tomar 14 periodos. Que si en otros activos se puede utilizar, sí, de hecho funciona diría que en la mayoría de los activos, pero para el mercado de materias primas siempre vamos a dejar 14 periodos. Lo vamos a tener con respecto al precio típico, es decir, el nivel más alto, el nivel más bajo, el cierre con respecto a ese promedio de esos tres
datos y le vamos a dar pues aceptar, y ahí lo que nos va a graficar pues es efectivamente o bueno, en la línea del oscilador entre los rangos de menos 100 a 100. Punto importante que nos decía el indicador. Para indicar momentos de compra o de venta. Aquí lo que podemos ver es que la línea del oscilador, la línea principal del CDCI, está oscilando por encima del nivel de 100. ¿Qué nos dice la teoría? Es un momento para tomar una posición en compra. Listo. No hay ningún problema. Pero entonces, ¿en qué momentos vamos a entrar en momentos de sobrecompra, de sobreventa? Simplemente lo que vamos a hacer nosotros es que de manera subjetiva vamos a tratar de indicar en esos niveles en los cuales ya se presentó ese rebote. Entonces, eso también va a ser un punto importante. Es decir, vamos a mirar dónde la línea del oscilador respetó más, donde no la llegó a sobrepasar en primera instancia, y luego vamos a ver hasta qué momentos tal vez las llegó a sobrepasar. Aquí tenemos un toque, 2 toques, 3 toques, 4 toques, casi 5 toques. Entonces aquí ya referimos nuestros niveles subjetivos. Cuando nosotros determinamos esto, y no solamente por una parte, sino que lo vamos a hacer por el otro lado también, es decir, para indicar momentos de sobrecompra, digo de sobreventa, ya nosotros vamos a poder determinar de una mejor manera si podemos tomar una posición en corto, si podemos tomar una posición en largo. Por supuesto, ¿qué les recomiendo aquí en adelante? ¿Con qué vamos a complementar esto? Con los otros indicadores técnicos que nos ofrece las plataformas. Igualmente, si lo miramos con respecto a un retroceso de Fibonacci, podemos ver que incluso el WTI está en ese enfrentamiento del 23.6 del Fibonacci, que ya el WTI ya los logró sobrepasar sin ningún problema. Miremoslo ahora en el mediano plazo. ¿Qué es lo que podemos ver en el mediano plazo con respecto al CSI? Que efectivamente lo que nos está diciendo es que de hecho se está presentando una corrección en el dominio, porque ya son los vendedores. Entre 0 a 100 es el dominio de los vendedores, y adicionalmente que la línea está bastante empinada. De hecho, aquí lo que nos está diciendo es que esto simplemente es una vela de incertidumbre, dado que pues se está esperando nueva información, y adicionalmente que podemos entrar en momentos de venta porque va a estar o se está acercando a sobrepasar el nivel de menos 100. Si lo miramos con respecto a una hora, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que efectivamente los vendedores están intentando dominar al activo, pero es mera incertidumbre. ¿Por qué se debe a esa incertidumbre? Porque el día de mañana vamos a tener publicación de informes o el informe de las nóminas no agrícolas por parte de los Estados Unidos, y sin duda alguna ahorita todos los mercados, es decir, todos los sectores están esperando es nueva información, nuevos precios que puedan llegar a actualizar efectivamente las cotizaciones en los mercados y darles mejor información para tomar posición. Entonces, súper importante, esa es la manera en la cual lo vamos a hacer, pero volviendo a nuestra estrategia, listo, estamos viendo la dirección del activo con respecto al indicador, pero entonces ya sabemos que puede llegar a ser un momento bajista. Entonces, ¿qué implica eso? Que les voy a borrar todo este análisis que tenía aquí con el dólar con respecto al yen japonés. Vamos a quitar bandas de Bollinger, vamos a quitar ADX, y lo que vamos a hacer es que vamos a analizar el dólar con respecto al dólar canadiense. ¿Qué es lo que podemos ver? Sin duda alguna, hay un dominio bajista completamente en el USD CAD, y no es tanto porque igualmente el dólar sigue ganando terreno, sino que el dólar canadiense está aprovechando esas recuperaciones que está mostrando el mercado debido a los crecimientos que ha presentado los precios internacionales del crudo, es decir, el WTI. Y entonces aquí ya tenemos pues efectivamente ese movimiento lateral, de hecho, por parte de las cotizaciones en el largo plazo. En el corto plazo, digamos ya en una hora o en 30 minutos, vamos a ver primero que efectivamente hay incertidumbre. Se está esperando la publicación de las nóminas no agrícolas, 30 minutos. Nuevamente tenemos esa incertidumbre, pero de hecho aquí lo que podemos ver es una tendencia bajista completamente marcada por parte del USD CAD. Entonces aquí nosotros decimos, listo, hay que esperar la publicación de las nóminas no agrícolas, sí, pero de hecho el día de mañana también se va a publicar algo más, que es lo que muchas personas tal vez omiten en estos momentos, y es que todos los primeros viernes del mes no solamente las nóminas no agrícolas se publican, sino que también se publica un dato bastante interesante que se conoce como el dato de empleabilidad y la tasa de desempleo por parte de Canadá. Como lo pueden ver, son noticias también de fuerte impacto. Entonces, ¿qué implica esto? Primero que todo, si las nóminas no agrícolas, que muy probablemente vayan a ser más negativas de los menos 22 millones de contracción de empleos, lo que va a generar es que el dólar canadiense tiene la oportunidad de marcar efectivamente ese movimiento a la baja, es decir, continuar su tendencia bajista. Pero entonces nosotros tenemos que analizar, antes de que se publiquen las nóminas no agrícolas, cómo se están comportando los precios internacionales del petróleo.
porque si las noticias del petróleo implican que efectivamente va a seguir creciendo porque las economías se siguen reactivando y fuera de eso tenemos nóminas no agrícolas bajistas o más bajistas de lo normal, pues lo que vamos a tener es una devaluación por parte del USD CAD, la cual se va a comportar primero en un movimiento lineal por parte de la tendencia marcada de la noticia y luego con respecto al comportamiento de los precios internacionales del petróleo. Entonces, muy importante que nosotros estemos vigilando efectivamente estas publicaciones y adicionalmente pues toda esta información por parte de las noticias. Y pues ya con esto, bueno, igualmente aquí les mostraba pues parte del indicador, pero pues ya lo vimos en el gráfico mejor explicado que quién sabe qué. Y ya con esto pues llegamos al final de este webinar. Igualmente en estos momentos les estoy dejando la información de Tania León, que es la Senior Account Manager, compañera de Simón, de Equity. Entonces, igualmente les dejo su correo electrónico. Igualmente, Simón también les dejo su correo electrónico a simon.arragon@equityconsultants.com. Adicionalmente, les dejo su número de trabajo, el número WhatsApp, digamos, por parte de Tania. Simón más adelante les va a estar compartiendo toda esta información sin ningún inconveniente. Y finalmente, pues les dejo la información de nosotros, el Distrito Financiero, actualmente, pues, aliados de Equity, en el cual, pues, hemos venido trabajando, brindándoles contenidos, formación, educación para traders, para las personas que quieran ser traders, pues con nosotros van a poder tener diferentes cursos, entonces los invito a que ingresen a www.eldfx.com, igualmente si quieren ver nuestro contenido gratuito, si quieren ver las publicaciones, los artículos que estamos publicando diariamente, los invito a que me envíen o nos sigan en nuestras redes sociales y para la persona que tenga alguna pregunta como más exacta, eh, una pregunta más exacta, pues los invito a que ingresen bueno, que me envíen un correo a r.ramirez@eldfx.com. Entonces, pues, no siendo más, me despido de todos ustedes. No, Simón me está informando pues que la verdad tiene un problema con respecto a la conexión de red. Igualmente, pues Simón va a estar comunicándose con ustedes más adelante. Y a todos ustedes les agradezco su participación. Si les gustó este webinar, por favor déjenme sus comentarios. Si no les gustó ese webinar también, toda esa retroalimentación me funciona y por supuesto que nos va a brindar todos esos aspectos que nos van a funcionar para seguir brindándoles el mejor contenido posible. Y adicionalmente les agradezco a todos por su atención, por su participación en este webinar. Si quieren saber más del broker, si tienen alguna pregunta específica, pues voy a dejar el chat abierto un momento para que ustedes se comuniquen directamente y pues no siendo más, les deseo a todos ustedes una feliz noche. Nos vemos en la próxima semana con diferentes webinars con el equipo de Equity que vamos a estar realizando. Y no siendo más, ya saben, pendiente de las nóminas no agrícolas y pues felices trades para todos. Hasta luego y feliz noche.